Introducción a la complejidad. Complejidad, transdisciplina y metapsicología de contextos. Una propuesta para la formación de psicólogos en México. En el proceso de modificación del plan de estudios de la carrera de psicología de la FES Iztacala, se propuso a la complejidad y la transdisciplina como una de las tradiciones o tendencias formativas más innovadoras. El grupo académico que hizo esta propuesta desde su formación académica y experiencia profesional de más de 3 décadas, aunadas a las aportaciones del pensamiento complejo de Ergan Morin, constituyó el fondo sobre el que se elaboró un marco interpretativo para la formación de las y los psicólogos de la FES Iztacala, la metapsicología de contextos. A finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, los avances científicos, epistemológicos y tecnológicos en diversos campos disciplinares como la física, química, cibernética, matemáticas, biología, entre otras, dieron origen a lo que hoy conocemos como ciencias de la complejidad. Las ciencias de la complejidad son una nueva manera de hacer ciencia que vincula y relaciona los saberes de diferentes disciplinas, dando lugar a la transdisciplina. La transdisciplina es una forma de pensar y trabajar entre y más allá de las disciplinas, posibilitando la convergencia de un mismo proceso de las ciencias exactas, las ciencias sociales y las ciencias humanas, entre estas la psicología. Las ciencias de la complejidad tratan de superar las limitaciones del paradigma de la simplicidad, articulando los distintos saberes que actualmente están separados, avanzando hacia la transdisciplinaridad, esto es, a la posibilidad de enriquecer el conocimiento mirando entre, más allá y a través de las diversas disciplinas. El paradigma de la complejidad tiene una visión distinta al paradigma de la simplicidad acerca del objeto de estudio. El paradigma de la simplicidad tiene como base la racionalidad newtoniana cartesiana que separa al hombre de la naturaleza y presupone una realidad universal, estática, homogénea y absoluta, en la que el objeto de estudio puede ser separado de su contexto y del sujeto que lo estudia. El pensamiento complejo que desarrolló Morin reconoce los aspectos étnicos, culturales y civilizacionales implícitos en la construcción del conocimiento, los cuales no pueden ser separados del observador cuando se aproxima a su propósito de estudio, el cual denominamos así porque no es un objeto. Las ciencias de la complejidad, a pesar de su vanguardismo epistemológico, presentan un inadvertido eurocentrismo e involuntario colonialismo, por lo cual deben ser tomados con cautela. Reconocen que el conocimiento, sobre todo en las ciencias sociales y humanas, no es universal. La metapsicología de contextos retoma los principios de las ciencias de la complejidad desde una perspectiva contextual y transdisciplinar, cuyo interés central es el estudio y conocimiento de procesos y sistemas psicológicos contextualizados, así como sus interrelaciones, dinamicidad y multidimensionalidad en la construcción del siendo humano-humana. El ser abstracto, estático y acontextual de la ciencia moderna es sustituido en este marco interpretativo por un individuo en proceso continuo de construcción multidimensional, contextualizado y encarnado, por lo que consideramos más adecuado nombrarlo en gerundio, porque se refiere a procesos siendo humano-humana, incorporando ambos géneros. Para el estudio de procesos y sistemas psicológicos contextualizados se propone la investigación-intervención, actividad que resalta la importancia de reconocernos como sujetos epistémicos ubicados en un contexto que es simultáneamente biológico, histórico, social, cultural y civilizacional, de tal manera que tanto el investigador como el investigado somos capaces de co-construir conocimiento multidimensional y contextuado. La llamamos investigación-intervención porque es un proceso recursivo en el que, al mismo tiempo que intervenimos profesionalmente en un caso, lo estamos conociendo y se construye el conocimiento acerca de él, es decir, lo investigamos. Es importante señalar que este nuevo marco interpretativo no excluye las aportaciones del paradigma de la simplicidad,
sino que las retoma junto a la pluralidad teórica de la psicología y las resignifica como parte de la complejidad y multidimensionalidad de la realidad que estudia. El horizonte de inteligibilidad de la psicología se amplía notablemente al aceptar que la realidad no es plana ni homogénea y que los procesos psicológicos operan en distintos niveles de complejidad y contextualidad, como ocurre en el aprendizaje y en el metaaprendizaje, por citar un ejemplo. Desde este marco interpretativo, se reconoce en los sujetos epistémicos la existencia de 5 niveles cognitivos. Primer nivel, en el que se imita una determinada teoría. Segundo nivel, en el que se reconocen las limitaciones de la teoría. Tercer nivel, en el que se detectan y rompen los paradigmas de esta teoría. Cuarto nivel, en el que se crean nuevos paradigmas. Quinto nivel, en el que se comparan dialógicamente los saberes de diferentes civilizaciones. En la propuesta de la metapsicología de contextos, en los 4 primeros semestres de la carrera solo se ejercitan el primero y el segundo nivel cognitivo, alcanzando el tercer nivel de quinto a octavo semestre, quedando los 2 restantes como posibilidades para los alumnos interesados en estudios de posgrado. La metapsicología de contextos propone una serie de categorías con base en las cuales es posible observar y metaobservar los procesos psicológicos. 1. La multidimensionalidad. Dimensión es una categoría polisémica en el campo de la construcción teórica. Es una estructura conceptual que organiza nuestra percepción y le da sentido a un aspecto enunciable de la realidad. La multidimensionalidad es una metacategoría que reconoce que los seres humanos estamos constituidos simultáneamente por múltiples dimensiones y subdimensiones, las cuales no podemos percibir simultáneamente en cada momento debido a los límites que nuestra educación, que es unidimensional, por lo que es necesario ejercitar las diversas miradas posibles de los procesos y sistemas psicológicos humanos para desarrollar una mirada multidimensional que nos permita percibirlos como unitas multiplex, o sea, una unidad compleja. 2. La contextualización multidimensional. Es una operación realizada por un observador quien delimita una zona del campo espacio-tiempo para observar algo y que utiliza como referencia para darle sentido y significado a lo que observa, identificando y confiriendo sentidos en las distintas dimensiones de los procesos y sistemas psicológicos contextualizados. Ejemplo, la palabra llave. En sí misma no nos dice qué significa, pero si se pone en contexto, la llave del auto, de inmediato adquiere un significado preciso. Eres la llave de mi corazón. Tiene otro sentido, en este caso en la subdimensión emocional. 3. Contexto-proceso, en sus distintos niveles. Los seres humanos existimos en contexto y con base en él le damos sentido y significado a lo que observamos. En la realidad que construimos podemos distinguir varios niveles de contexto. El microcontexto-proceso se refiere a la porción delimitada del campo en la que se ubican los procesos y sistemas psicológicos que ocurren a nivel de un individuo, como los procesos biológicos, el pensamiento, las emociones, los sentimientos y la conducta. El mesocontexto-proceso se refiere al nivel de contexto en el que emergen procesos y sistemas psicológicos en individuos que establecen entre sí relaciones de amistad, pareja o familia. El macrocontexto-proceso. En este nivel, los procesos psicológicos individuales se entretejen con los de grupos y organizaciones que establecen relaciones sociales, comunitarias, estatales o nacionales de larga duración, que inducen patrones transgeneracionales de conducta o pensamiento transmitidos por imposición, imitación, tradición, costumbre, leyes, ritos, creencias o manipulación. El magnocontexto-proceso. En este nivel emergen procesos en los que los individuos, grupos y organizaciones establecen relaciones civilizacionales durante siglos o milenios que tienen una poderosa influencia en el comportamiento individual y grupal, tales como movimientos revolucionarios, guerras, crisis económicas, religiosas, políticas, de alcance nacional, continental o civilizacional.
Cosmocontexto proceso. Se refiere al nivel de contexto en el que operan procesos y factores de magnitudes planetarias como glaciaciones, terremotos, inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas, catástrofes ambientales que afectan a todas las formas de vida en el planeta y, en consecuencia, el comportamiento de individuos, grupos, organizaciones, instituciones, naciones y civilizaciones.